días, señora. Mire, vengo del programa Médico en tu Casa. Mi nombre es Jessica Mendoza. Estamos buscando personas que no puedan salir del domicilio a recibir atención médica en las unidades para ofrecerles un servicio médico en su casa. Tenemos un número que se llama Medicina a Distancia, donde usted puede llamar y hacer su solicitud, en dado caso de que la persona no pueda trasladarse por su propio pie. Sí. Mire, este es el número de Medicina a Distancia. Es el 5132-0909. Aquí usted puede solicitar el servicio de atención domiciliaria en tu casa. Sí. Ya está registrada para que mi doctora le siga dando seguimiento a su embarazo. Le dejo una información que son los de signos de alarma de la embarazada para que lo tenga en cuenta. Soy el doctor Óscar Alfonso Rojas Calixto, soy el responsable jurisdiccional del programa El Médico en tu Casa. Yo como responsable jurisdiccional del programa, mi principal función es coordinar todas las acciones que realizan los médicos, tanto las brigadas también de recorridos para hacer las detecciones de las personas vulnerables y el proceso de atención. Es decir, una vez que el médico visita el domicilio, yo empiezo a coordinar las visitas de del demás equipo, como los odontólogos, los nutricionistas, la trabajadora social, para que así se le pueda brindar una atención integral al paciente. Soy el doctor Francisco Salvador Vázquez Morales. Soy adscrito al Centro de Salud T3 José Sosaya y soy el médico visitador del programa Médico en tu Casa. Mis funciones dentro del programa de Médico en tu Casa es ir a visitar a la población vulnerable, pacientes que no pueden trasladarse al centro de salud y darles consulta a domicilio y prestarles el mejor tratamiento y la mejor atención posible para sus padecimientos. La misión es dar servicios de calidad en el domicilio con una atención médico preventiva para satisfacer las necesidades en salud de la población. Médico en tu Casa es un programa dirigido a la población más vulnerable, que no tenga seguridad social, pero que sí cuente con seguro popular y gratuidad. Soy la doctora Sheila, pertenezco al programa de Médico en tu Casa, soy odontóloga de la delegación Iztacalco y de la jurisdicción en el Centro de Salud Sosaya. Mis funciones como odontóloga son detectar las principales patologías en la cavidad oral como caries y otro tipo de patologías que se pueden presentar en los tejidos blandos y de ahí también derivar algunas especialidades. Mi nombre es María Isabel Reyes Orduña, soy enfermera del programa Médico en tu Casa. Estoy adscrita al Centro de Salud T3, Dr. José Sosaya, jurisdicción Iztacalco. Mi función como enfermera es apoyar al médico a las visitas domiciliarias, es toma de signos, revisión del paciente para ver si no tiene alguna úlcera por presión o escara. En este tipo de pacientes sí que presentan escaras se les realiza curaciones, es aplicación de medicamento por cualquier vía, si así lo indica el médico. También se le capacita al paciente y al familiar, al cuidador primario, para la atención adecuada del paciente. Le voy a comentar en qué consiste el programa Médico en tu Casa. Médico en tu Casa es un programa que no atiende urgencias y tampoco cuenta con médicos especialistas. Son visitas domiciliarias que se agendan acorde a capacidad de atención del médico visitador o de la jurisdicción sanitaria. En este caso va dirigido para adultos mayores, enfermos postrados, enfermos terminales, embarazadas de alto riesgo y discapacitados. Yo considero que es un programa muy noble, ya que pues sacamos todas las emociones y nos tenemos que, como médicos, tenemos que ser muy humanos. Entonces, esa parte de que se une el paciente con el médico es una cosa que no se vive en el consultorio. El primer y mayor reto es acercarte a la población y que te abra la puerta.
Ese es el mayor reto que uno tiene día a día en el programa Médico en tu Casa. La señora Juana Aguilar Hernández es una paciente a la cual llevamos ya 8 meses atendiendo. Es una paciente que hemos tenido éxito con ella, ya que la encontramos con cantidades de glucosa en sangre mayores a los 340 miligramos sobre decilitro. Actualmente la tenemos bien compensada, ya la hemos llevado a glucosas normales, está entre 80 y 100 de glucosa, y es un caso de mucho éxito, ya que estaba en gran deterioro su salud. La diabetes tipo 2 también se denomina diabetes mellitus no insulinodependiente. Muchas de las células del organismo, sobre todo las del hígado, necesitan insulina para absorber la glucosa que hay en la corriente sanguínea. En la diabetes tipo 2, las células del organismo desarrollan resistencia a la acción de la insulina y el páncreas no produce la insulina suficiente para superar esta resistencia. Como consecuencia, la glucosa se eleva en la sangre y cuando sobrepasa un cierto límite, se elimina también en la orina. A esto se le llama glucosuria. Bueno, equipo, ya llegamos a la casa de doña Juana y del señor Pedro. Tú, Isa, pues vamos a tomarle la presión y los signos vitales. Tú, Shay, lo que siempre has sabido hacer, excelente con tu trabajo de dentista, y tú, Sol, como siempre, igual de excelente. Promoción de la salud. Vamos a entrar. Mi nombre es Solveini Gareda, soy promotor del programa El Médico en tu Casa y me encuentro en la jurisdicción Iztacalco. Como promotor, mis funciones son muy específicas. Primero, brindamos lo que es pláticas informativas acerca de lo que es el programa Médico en tu Casa para que los ciudadanos lo conozcan y sepan que tienen derecho a él y así puedan solicitarlo. También formamos brigadas dentro de lo que es el centro de salud junto con médicos pasantes para poder recorrer las calles en busca de pacientes que sean candidatos para lo que es el programa. Y una vez cuando también acompañamos al médico a consulta, brindamos asesoría sobre las diferentes enfermedades que tienen y una orientación para que las personas puedan tener hábitos adecuados. Hola, señora Juanita. Hola, ¿cómo está? Soy Solveini Gareda, me puede decir Sol, soy promotor de salud. Ah, gracias. ¿Usted ya conoce los beneficios del programa? No. Mire, el programa Médico en tu Casa va dirigido precisamente a las personas que tienen alguna vulnerabilidad y que por ello ya no se pueden trasladar al centro de salud y recibir lo que es la atención médica. Okay. Para garantizar este derecho tan importante a la salud que tienen los ciudadanos, se forma una brigada de profesionales que van desde el centro hasta el domicilio de la persona que lo necesita para proporcionarle lo que es el diagnóstico médico, el tratamiento médico y la entrega de medicamentos de manera totalmente gratuita. Para ello es necesario contar con lo que es seguro popular y con la gratuidad. Lo que se necesita para ser médico del programa es tener mucho entusiasmo, es tener ganas de trabajar, es tener ganas de ver a la población vulnerable. Se necesita ser una persona con gran carácter humano y que esté capacitado para dar la mejor atención posible y atender las condiciones de enfermedad y de salud de las personas vulnerables. ¿Cómo se ha sentido, doña Juanita? Bien. ¿Me permite tomarle su presión? Va a sentir un pequeño apretoncito en su brazo. ¿Es normal? ¿Me quito el suéter? Por favor. Sí, por favor. Sí. Doña Juanita, ¿se ha puesto la insulina como le indicamos? Sí, doctor. Okay. En la mañana y en la noche. Ok, perfecto. Voy a tomar un ¿Te has poquito. sentido cansada o bien o...? Con dolor de cabeza nada más, pero sí hay momentos que sí me siento muy, Ok, perfecto. muy cansada. Para tratar a un paciente diabético
se tienen que dar recomendaciones higiénico-dietéticas. Por ejemplo, se les dan recomendaciones alimenticias de las frutas, principalmente que pueden y no pueden comer. La dieta tiene que ser baja en azúcares y algunos carbohidratos, no todos, y asimismo baja en grasas también. Principalmente no pueden comer frutas como el plátano, el melón, todas esas frutas que son altas en glucosa están prohibidas para ellos. Bueno, nos da gusto que esté mucho mejor después de que estaban manejando glucosas elevadas. Sí. Nos da gusto que ahorita ya tenga la glucosa en un nivel, pues dentro de los niveles ya normales. De los 340 que estábamos manejando ahorita, que está entre 60, 80 y hasta 130 lo máximo que le ha llegado, pues estamos Pero bien. así como está ahorita, ¿está bien? Ahorita estamos bien. Está un poquito baja, pero ¿ya desayunó? Iba ¿Ya apenas, iba a desayunar? sí. Ya no nos vamos a tardar para que desayune, pero para no haber desayunado está bien la glucosa. Ah, ok. La odontología sí es muy cara en cuestión particular, pero Médico en tu Casa justamente hace esto gratuitamente, con seguro popular y gratuidad. Los pacientes tienen la atención odontológica y se acaba de abrir también una clínica odontogeriátrica en Iztapalapa, y aquí en Iztacalco también tenemos otra clínica que se acaba de abrir, a lo cual también los pacientes adultos mayores pueden adquirir las prótesis, que también son una situación para ellos económica muy cara. Pues vamos a revisarla para checar cómo están los tejidos Ok. y verificar que realmente se haya llevado a cabo todo lo que se quedó pendiente, ¿ok? Permítame revisarla, por favor. Muy bien. Ok. ¿Se quita su prótesis tantito para revisarla? Sí. ¿Cómo está en cuestión de higiene, por favor? Permítamela un momento. Ok, muy bien. Está limpia. Perfecto, sigamos igual. Les recuerdo que tiene un poquito de sarro, entonces hay que tener un poquito más de limpieza. Está un poco inflamada la encía. Sí, y la técnica de cepillado ahorita se la voy a recordar. Vamos a empezar a hacerle una odontosexis, que es quitarle el sarrito, y vamos a hacer la rehabilitación con resinas. Es una paciente que sistémicamente está comprometida con diabetes. Ella tiene que tener un cuidado muy específico en la cavidad oral, ya que si no tienen el cepillado adecuado, las encías empiezan a llenarse de bacterias y esto hace que los dientes empiecen a aflojarse y uno por uno las piezas dentales se empiezan a caer. Ay, pues el programa es muy bueno porque pueden atender a mucha gente que lo necesita y que no tiene ese servicio.